Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Luis Estrada Amaya. Soy estudiante de Administración de Empresas en el CEP de Valledupar. En estos momentos me encuentro con uno de los representantes administrativos de Colfanes SAS, empresa dedicada al transporte de mercancías giros nacionales e internacionales, con la intención de realizar una entrevista como parte de una actividad universitaria en la que abordaremos temas con respecto a la negociación. Muy buenas tardes, doctor Carlos. Le agradezco haber aceptado esta entrevista, donde usted ha sacrificado unos minutos de su valioso tiempo para responderme las preguntas que a continuación le voy a realizar. Doctor Carlos, ¿qué conocimiento tiene usted con respecto al tema de negociación? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias por tener a bien entrevistarme con respecto a este tema. Este tema es un tanto amplio y debe ser muy bien manejado por todo administrador, ya que los conflictos son propios de cada ser humano, son propios de cada persona. Es imposible que donde haya un grupo, donde estén interactuando dos o más personas, no se presenten este tipo de situaciones. Es ahí donde aparece la puesta en escena de la resolución o la negociación y la capacidad del administrador o del líder del momento de negociar. La solución del conflicto lo que busca es un bien común para todas las partes y es en busca de un beneficio y optar por una posición neutra dentro de ella si se quiere en su momento la resolución del mismo. Esto de conflicto viene desde la familia, en las familias hay conflicto, en los grupos de los amigos hay conflicto, en todas partes donde pongamos, donde haya una o dos o más personas siempre va a haber el conflicto. Es entonces ahí esa capacidad de la resolución del mismo. Podríamos mirar que la negociación en parte se da por medio de la comunicación, que es parte fundamental de ella, el diálogo, llamar a la persona al diálogo en busca de la solución del mismo. Gracias, doctor Carlos. Dentro de su empresa, ¿ha enfrentado conflictos dentro de su equipo de trabajo, como en el caso del personal operativo, como disputas, peleas, y dentro del personal administrativo, como el manejo de información, donde usted, de problemas que de pronto afectan a la empresa, en el cual usted no haya sido informado a tiempo? Bueno, como decía anteriormente, los conflictos son ingredientes del ser humano, o sea, hacen parte de su naturalidad, de su naturaleza. Esto deja a las empresas inmersas en ciertas situaciones que suelen ser incómodas para el administrador, y es la toma de decisiones, en cuanto a los procesos disciplinarios que esto conlleva. Porque si bien es cierto, los conflictos se presentan, debe haber una solución, y no siempre la solución es dialogar y ya que todo queda ahí. Siempre esto debe llevar un proceso disciplinario. ¿En pro de qué? En pro de dar una enseñanza común para que sirva para las otras personas y así tratar de mitigar este tipo de problemas que se presentan en todas las organizaciones. Como decía ahorita, en todos los grupos de amigos, en la familia, en la pareja, hay conflictos. Lo que se debe llevar es a la solución. Según la pregunta, pues sí, se han presentado conflictos de tipo comunicacional, de puestas en escena de propuestas. Como todos sabemos, cada ser humano piensa y actúa de diferente manera, y muchos no tenemos esa capacidad de respetar aquellas decisiones, y es entonces donde se presenta esto. En cuanto al manejo de la información a espalda, pues esto es muy común, aunque todas las organizaciones buscan una comunicación organizacional que sea objetiva, que sea pareja. Siempre va a haber voz a voz o como decimos coloquialmente, la comunicación de pasillos, y esa siempre se va a dar a espaldas
de los administradores. De ahí aquella frase trillada que reza, que porque soy yo el último en entrar. Doctor Carlos, según su opinión personal como administrador de empresas, ¿resuelve usted este tipo de conflictos? ¿De qué manera lo hace? Bueno, como todo administrador pienso que debe estar en la capacidad de tener estas condiciones para la solución de conflictos. Claro que toca enfrentar estas situaciones y, como decía ahorita, toca enfrentarlas optando por una posición neutral, donde de pronto un colaborador no se vaya a sentir más beneficiado que el otro, o se dé ese sentimiento de apadrinar a uno en vez que al otro, sino manejarlo de manera neutral, con el fin de ¿qué? De buscar mejor manera de resolver este conflicto. Y pienso que siempre la mejor manera es tratar de que fluya el diálogo, una reunión donde se socialicen lecciones aprendidas, se dialogue, se escuche a ambas partes y entonces no buscar quien tenga la razón, sino frenar esa situación. ¿Cómo considera usted que ha salido de la empresa cuando ha tenido que enfrentar este tipo de conflictos? ¿Ha salido en pérdidas o ha salido favorecido? Bueno, esa pregunta depende de dos puntos de vista. De pronto diría yo favorecida en qué sentido, en que en el momento, en el hecho en que se presenta a cualquier tipo de conflicto, si nosotros lo tomamos para crecimiento, pues estaríamos haciéndolo favorable a la empresa. ¿En qué sentido? En que según las medidas que se tomen, pedagógicas, correctivas que se tomen, podríamos estarle dando una enseñanza al resto del grupo de la organización, llámese personal administrativo, llámese personal operativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que si de pronto se presenta un ejemplo, una situación con dos empleados, y a los dos se les castiga de la misma manera, estamos mostrando una imparcialidad y a la vez estamos dando un claro ejemplo de que las actuaciones malas se deben castigar. De pronto no llegar al extremo de un despido, porque ya eso sería una pérdida invaluable de recursos humanos, porque estaremos perdiendo personas competitivas en cuanto al ámbito laboral, que por situaciones de la vida y por circunstancias inmersas al mismo desarrollo de sus labores se ven envueltas en conflicto, y eso es normal del ser humano. Entonces, como le decía ahorita, la capacidad que debe tener el administrador de la toma de decisiones va a depender mucho de su profesionalismo y de pronto dejar a un lado sentimientos como de amistades, porque no podemos dejar a un lado que siempre de jefe a su alterno va a existir cierto grado de amistad por el tema de que todos los días laboramos en el mismo espacio, a la misma hora, siempre va a haber ese grado de afinidad. Pero entonces en ese momento eso se debe dejar a un lado para buscar lo mejor que sea posible, que esa situación ayude al desarrollo de la empresa como tal. En pérdida, pues, te podría decir lo que dije ahorita, que cuál sería una pérdida, hombre, tener que despedir un colaborador eficiente, eficaz en sus labores por este tipo de circunstancias. Ahí me vería envuelto en una pérdida irreparable para la empresa, porque aunque el recurso humano se reemplaza, la persona como tal y el conocimiento que ha adquirido por ciertos años de laborando en el mismo puesto, le dan a la persona cierto conocimiento, ¿sí? Y cierta experiencia. Entonces ahí estaría perdiendo la organización en cuanto a ese tipo de resolución de conflictos. Doctor Carlos, le agradezco haber aceptado esta entrevista y para mí es muy fundamental. Creo que podemos compartir este conocimiento y para mí como estudiante muy fundamental haber escuchado un hombre con experiencia como usted respecto a este tema de negociación. Gracias, doctor Carlos.